qué enorme bendición verlas. Ya regresamos de nuestra semana de vacaciones de Semana Santa. Es una gran bendición podernos conectar a través de Zoom también y poder conocer más de Jesús. Y estamos en nuestra serie El perdón que libera. Y nuestro versículo ancla para toda la serie de Auténtica es Génesis 1:27, que nos habla acerca del diseño de Dios para con nosotros, para nuestras vidas. Y ese diseño es perfecto, es auténtico, pero también nos dice que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Entonces nosotras estamos aquí con un propósito que es reflejar a Jesús. Y nuestro versículo ancla para toda la serie de El perdón que libera es Colosenses 3 del 12 al 13, que dice, así que escogidos por Dios para esta nueva vida de amor, vístete con el guardarropa que Dios escogió para ti: compasión, bondad, humildad, fortaleza pacífica, disciplina. Sé cuánime con el segundo lugar. Rápida para perdonar una ofensa. Perdona tan rápida y completamente como Cristo te perdonó a ti. E independientemente de lo demás que te pongas, ponte amor. Es tu prenda básica y multiusos. Nunca te quedes sin él. Y este versículo ha sido nuestro versículo ancla, es en la versión de The Message, el mensaje, pero estamos aprendiendo el poder del perdón que libera, el perdón que nos muestra Jesús. Estamos en esta serie de la importancia de recordar que estamos llamadas a perdonar como Jesús nos perdona, a experimentar su perdón, pero también perdonar a otros como Jesús nos ha perdonado, pero también perdonarnos a nosotras mismas. Perdonarnos de cualquier ofensa, de cualquier error que hayamos cometido, porque ciertamente también es algo que pasa, que podemos también, que a la persona que nosotros no perdonamos es a nosotras mismas. Y hoy el Espíritu Santo lo que también nos está llevando en el capítulo de hoy es a poder perdonarnos a nosotras mismas y vernos como Jesús nos ve. Si algo el enemigo ha querido venir a atacar es nuestra identidad en Cristo, pero también nos ha querido venir a traer condenación con nuestro viejo hombre. Pero hoy estamos llamadas a entender que nuestro llamado es caminar de muerte a vida. Que Cristo nos sacó de la muerte para poder experimentar su vida, experimentar esa transformación tan hermosa que Jesús ha hecho, que hace día con día, que Él pagó lo que a ti y a mí nos correspondía pagar para que hoy podamos vivir en plenitud. Que ciertamente en este mundo va a haber aflicciones, pero la palabra de Dios es tan clara: confía porque Jesús ya venció el mundo, ya lo venció todo por completo. Y hoy en ese llamado vamos a transformar nuestra manera de pensar, porque a veces nos enfrascamos mucho a pensar todo el tiempo en muerte, y la muerte también tiene que ver no solamente con muerte física, ¿no? Sino también con pensar todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Y entonces cambiar nuestros pensamientos para pensar vida, pensar lo que la palabra de Dios nos habla, lo que la palabra de Dios nos está llamando a verdaderamente caminar. Entonces, este capítulo, como bien te decía, tiene que ver con experimentar el perdón de Dios en tu vida y en mi vida. O sea, hoy vamos a entender cómo vamos a nosotras experimentar en lo personal el perdón de Dios en nosotras, pero también, como te decía, también aprendernos a perdonar a nosotras mismas. Y a lo mejor me puedes decir, híjole, es que yo no entiendo qué es eso de perdonarme a mí misma. Y vamos a irlo profundizando en este capítulo, porque a lo mejor puedes decir, es que no entiendo, o sea, yo pensaba que el perdón nada más es, no sé, a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos, a mi amiga, a mi vecina. Y el perdón también tiene que ver con experimentar también ese perdón, porque hoy el Espíritu Santo nos quiere traer a libertad, y esa libertad tiene que ver con quitar esa mentalidad de condena para caminar en el diseño perfecto de Dios para con nuestras vidas. Romanos 3:21 al 24, te lo voy a leer en la versión de The Message, el mensaje, y dice así: pero en nuestro tiempo se ha añadido algo nuevo, lo que Moisés y los profetas
presenciaron todos esos años ha sucedido. El Dios que establece las cosas derechas sobre el que leemos se ha convertido en Jesús, que establece las cosas derechas para nosotros. Y no solo para nosotros, sino para todos los que creen en Él. Porque en esto no hay diferencia entre nosotros y ellos, ya que hemos recopilado este largo y lamentable historial de pecadores, tanto nosotros como ellos, y hemos demostrado que somos totalmente incapaces de vivir la vida gloriosa que Dios quiere para nosotros. Dios lo hizo por nosotros, por pura generosidad. Nos puso en su lugar, un puro regalo. Nos sacó del lío en el que estábamos y nos devolvió a donde siempre quiso que estuviéramos, y lo hizo por medio de Jesucristo. Me encanta la versión de Romanos 3:21 al 24 en la versión de The Message, porque nos está diciendo, tú y yo pecamos, y ciertamente lo podemos ver desde el Edén, o sea, no hay pecado chico, mediano, grande, pecado es pecado, ¿no? La palabra de Dios nos muestra, y ahora que estuvimos leyendo en amor por la palabra todo el Antiguo Testamento, también nos estamos dando cuenta cómo, o sea, por nuestras obras es totalmente imposible, o sea, prácticamente hay leyes para absolutamente todo, pero no, también nos damos cuenta que si se trata de nosotras no vamos a poder. Pero cuando es la obra de Cristo en nosotras, todo cambia. Pero me encanta porque acá también nos lleva también a este entendimiento de que lo que Dios habló a Moisés, lo que Dios habló ahí a Isaac, lo que Dios habló, o sea, a se presentó en Jesús. Y ellos solamente alcanzaron a ver una pincelada. Nosotras hoy tenemos el pacto completo. Tenemos la respuesta completa, no tenemos que buscar otras cosas, no tenemos que buscar en la teología, no tenemos que buscar en más maestros. La respuesta está en la palabra de Dios que apunta a la verdad de Cristo. Y hoy ese es el llamado. El Espíritu Santo quiere que nosotros nos veamos a la lupa de Cristo, que tú y yo nos veamos a la lupa de Cristo. Sí, somos pecadoras, sí hemos fallado, pero abogado tenemos en Cristo. Y Jesús vino a cambiar todo, a ponerlo todo en el lugar correcto, bajo el diseño correcto, que es lo Génesis 1:27. Somos imagen y semejanza de Dios. Ahora, seguimos con este punto que nos tenemos que seguir tatuando. Ciertamente la misericordia de Dios no cancela su santidad. O sea, el pecado necesitaba un pago, y ese pago costó lo más valioso, que fue la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Todo pecado necesitaba un pago de sangre. Se entregaban corderos, se entregaba sacrificio de sangre para que los pecados fueran borrados. El cordero perfecto, Jesús entregó una vez y para siempre, con su sangre pagando todo. Su misericordia no cancela su santidad. Y estamos llamadas a caminar en santidad, a experimentar la obra maravillosa de Jesús, y esa misma maravillosa obra poderla impartir, poderla dar, poder mostrar a Jesús todos los días de nuestra vida. Ahora vamos a hablar de viviendo transformadas en Cristo, porque todo este capítulo tiene que ver con transformación. Todo tiene que ver con cómo somos transformadas para reflejar más y más a Jesús. Para poder experimentar perdón, tiene que haber una transformación. Porque cuando hay ese perdón, cuando nosotras recibimos el perdón de Cristo, inmediatamente hay una transformación. No hay manera en la que nos quedemos igual. Hay ese intercambio, y al haber ese intercambio se transforma todo. O sea, no sé si recuerdas lo que hizo, qué pasó ahí. Jesús en la cruz se partió el velo, Jesús venció la muerte, resucitó con poder, una transformación a vida. Y ese es el llamado al que nosotras estamos llamadas. Ahora estamos con esto de no podemos dar aquello que no hemos experimentado primero. Entonces, por eso te decía, tenemos que recibir el perdón de Jesús, conocer el perdón de Jesús para nosotras, y al conocer el perdón de Jesús, tenemos que también nosotras perdonarnos primero a nosotras a través de la obra de Jesús, no a través de nuestras fuerzas. Pero al nosotras experimentar este verdadero perdón, vamos a poder
darlo a los demás. Te decía, y te lo he dicho creo que desde hace mucho tiempo atrás en otros capítulos de Auténtica, no podemos dar algo que no hemos experimentado primero. Cuando yo recibo los beneficios de algo, yo te empiezo a compartir aquellos beneficios. Una vez te hablé del colágeno que vende nuestra hermosa Adri Oliva, ¿no? O sea, yo no te puedo decir de que lo consumas si yo no lo he consumido primero y yo no he visto los beneficios de ese colágeno. Yo no te puedo recomendar algo que yo no he probado. De la misma manera, yo no te puedo, no podemos decir, yo te perdono en el perdón de Cristo si no hemos primero experimentado el perdón de Cristo para con nosotras. Por eso es tan importante que perdonemos a la manera de Cristo, no a nuestra manera. Porque el mundo nos va a enseñar a perdonar a la manera del mundo, que la manera del mundo es básicamente bajo los términos de mis emociones, de lo que yo siento, de lo que yo pienso. Me empiezo a rascar un poco más al pasado y me empiezo a contaminar, le empiezo a buscar basura. Y es muy fácil caer en malos hábitos. Y salir de los malos hábitos es muy difícil. Pero se necesita una decisión radical para comenzar a cambiar nuestra manera de pensar. Y eso tiene que ver con experimentar primero la obra de Jesús en nuestras vidas. Experimentar primero el perdón de Jesús para poderlo dar. Ahora, la transformación duele, pero es necesaria. O sea, la transformación duele, pero vale la pena vivirla. ¿Y por qué te digo que duele la transformación? Porque lo podemos ver en todos los ámbitos, pero hablemos de cuando queremos hacer músculo, ¿no? O sea, que a mí me dijeron, tienes que hacer músculo. Y los primeros días de hacer músculo, híjole, duele. O sea, quien ha hecho ejercicio y quien hay un dolor, o sea, que hay veces que hasta dices, ¿cómo subo las escaleras, no? O sea, de que, pero sabes que hay un beneficio mayor. O sea, que no solamente es porque vas a ver bien físicamente, sino que es necesario que tengas músculo porque el músculo sostiene tus huesos, te da esa fortaleza para no fracturarte, para no lastimarte, etcétera. La transformación ciertamente va a doler, pero es necesaria. Es necesario pasar por ese proceso. Y Jesús nos los enseña en Juan 12:24, que hemos estado leyendo Juan, que también lo puedas leer, pero dice, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Esto es transformación. O sea, y lo vemos con la obra de Jesús. Jesús entregó su vida en un proceso, híjole, súper doloroso, pero dio a vida más vida. Produjo, o sea, esa muerte produjo mayor vida. Cuando se entrega algo, ¿no? O sea, cuando vas a poner, yo no le he preguntado a la semilla o sea, una semilla, ¿no? Si le dolió el morir a ser semilla para producir fruto, pero también vemos la transformación de una oruga a una mariposa. Ciertamente sufre un momento ahí en ese capullo, pero necesita florecer. Necesita que haya esa transformación. Y eso es lo que estamos llamadas. Por eso te daba el ejemplo del ejercicio, pero hay muchísimos ejemplos, ¿no? O sea, pero necesita haber una transformación en nuestras vidas. Y a veces es muy fácil entender como esa transformación que tiene que ver con lo físico, ¿no? Es muy fácil entender necesito comenzar a caminar en esta transformación porque ya me dijo el doctor que si no hago masa muscular me voy a lastimar o necesito hacer una... A veces es muy fácil comprender la parte física, pero a veces nos cuesta mucho trabajo entender la parte espiritual. Y también tiene que haber una transformación espiritual. Y hoy ese es el llamado. Entender que tenemos que caminar en esa transformación espiritual y que es necesario. Entonces, por eso tenemos que comenzar perdonándonos a nosotras mismas, porque Jesús ya nos perdonó. Y a lo mejor pues es que ¿de qué me tengo que perdonar? A veces de los mismos errores que cometimos, es muy fácil que nosotras mismas digamos, híjole, es que ¿por qué caí en eso? ¿No? O de decisiones, ¿no? A veces, híjole, ¿por qué tomé esa decisión? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hice eso? Yo sabía que estaba mal y ahí el enemigo es tan sutil para seguirnos enrollando con lo mismo y decir, sí, pues es que tú caíste por tu culpa y o sea, por eso también es tan necesario que entendamos que el perdón comienza cuando nos perdonamos a nosotras mismas, porque Jesús ya nos perdonó.
Y ahora hay un hijo pródigo en ti y en mí. Y vamos a ver la historia del hijo pródigo en Lucas 15. Y vamos a tocar 3 puntos acerca de entender el perdón de Cristo en nosotras, perdonarnos a nosotras y cómo caminar en él. Y vamos a después profundizar en la historia del hijo pródigo. Ahí que el Espíritu Santo multiplique estos minutos y no lo vamos a seguir viendo la próxima semana. Pero hay un hijo pródigo en nosotras. Y la historia del hijo pródigo nos representa a ti y a mí. Y no la vamos a leer completa, pero te invito a que en tu tiempo con Dios puedas leer la historia del hijo pródigo y que te puedas también sentir identificada. Y más adelante en uno de los puntos vamos a entrar más profundo a esta historia del hijo pródigo, pero vamos a ir con el primer punto, que tenemos que salir de la jaula espiritual. Y te quiero dar una analogía de la jaula espiritual, ¿no? Y esta analogía tiene que ver con los animales en cautiverio. Entonces, te voy a hablar como de una historia y vamos a ir construyéndola. Pero imaginemos un oso que creció toda su vida en cautiverio en una jaula de 3 por 3, de 3 metros por 3 metros. El oso se empieza a acostumbrar a esta jaula y cada que lo sacan del cautiverio para estar en el circo, se acostumbra a una vida totalmente opuesta al diseño de Dios para su vida, porque todos estamos de acuerdo que el oso no fue diseñado para estar en una jaula de 3 por 3. El oso fue diseñado para correr, para tener energía, para hacer, o sea, para experimentar libertad. Pero por causas externas a él terminó en una jaula. Pero en un momento llega alguien a salvarlo y lo devuelve a su estado original. Pero conforme se dan cuenta, este oso no se mueve de 3 metros por 3 metros, sigue estando en ese mismo lugar y no se mete. ¿Qué pasó ahí? El animal está encarcelado por barrotes mentales y no por barrotes físicos. ¿Por qué? Porque se acostumbró tanto a la esclavitud, a esa jaula de 3 por 3, que al momento de llevarlo a esta libertad, a su hábitat natural, a estos lugares gloriosos, hermosos que Dios hizo para que experimentara libertad, el oso sigue pensando porque se acostumbró a esta jaula. Y ya no están los barrotes físicos, pero su mente sigue pensando que hay barrotes. Sabes, esta historia nos representa mucho a ti y a mí, porque muchas veces no nos damos cuenta que seguimos encarceladas en el viejo hombre. Y de repente le permitimos a Satanás que nos recuerde cosas del viejo hombre. Y estamos tan encarceladas que Dios dice, pero hija, yo ya te saqué a este espacio tan hermoso, o sea, tienes la pradera completa, tienes la... ¿Y tú sigues encarcelada en el viejo hombre? Por eso este llamado es, muchas veces le permitimos esto al enemigo, que grabe en nosotros permanentemente recuerdos dolorosos, fracasos, ansiedades, pecado. El enemigo quiere encerrar nuestras vidas en una jaula espiritual, a seguir estancadas en el viejo hombre. El seguir recordando el pasado se convierte en un mal hábito, y el mal hábito de recordar el viejo hombre nos lleva a afectar nuestro destino. Entonces, el mal es un mal hábito y lo que te decía hace rato, es muy fácil caer en malos hábitos, ¿no? Siempre el empezar, es mucho más fácil comer mal que comer sano. O sea, no sé si se han dado cuenta, pero los malos hábitos es muy fácil es más fácil empezar a hacer un mal hábito, el dormirnos tarde, que es muy fácil acostumbrarnos, pero abusar del azúcar, pero cuando el caminar en buenos hábitos necesita un esfuerzo mayor. Y el enemigo es tan sutil que nos hace, cuando empezamos a permitir un mal hábito de recordar el pasado, de recordar el viejo hombre, de recordar las ofensas, se vuelve en un ciclo vicioso que es muy difícil salir. Pero no nos damos cuenta que eso está afectando nuestro destino, porque nuestro destino es parecernos más a Jesús. Y mientras sigamos permitiendo esa jaula espiritual, esa jaula de encierro que nos recuerda al viejo hombre, es muy difícil salir. Proverbios 23:7 en la primera parte dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Y yo te quiero decir, ¿qué piensas de ti misma? Salomé, llévate esta palabra, ¿qué piensas de ti misma?
¿Qué es lo que, o sea, cuando tú piensas en ti o piensas en la historia de tu vida, piensas en tus errores, piensas en tus fracasos, piensas en el pecado, ¿qué es lo que pensamos de nosotras mismas? Por eso te decía, es muy fácil pensar lo malo acerca de nosotras mismas. Pero hoy Cristo nos ha dado la verdad a través de su palabra para que cambiemos el pensar mal de nosotras para pensar de manera correcta. Y el pensar de manera correcta es ver la obra de Cristo a través de nosotras. Es dejar de ver el pecado, el pasado, dejar de ver lo que estorba para ver la obra de Jesús. Como vas a pensar de ti va a determinar lo que eres. Lo que pensamos de nosotras mismas determina hacia dónde vamos a ir. Si yo pienso en condenación, ¿qué voy a recibir? Si yo pienso todo el tiempo en mi pecado, en mi pasado, voy a recibir condenación y la condenación me va a alejar del propósito de Dios, me va a llevar a alejarme de la gente que me está impulsando más a Cristo y me va a llevar a errar del blanco. Por eso es necesario que salgamos de esta jaula espiritual y al salir de la jaula espiritual, de esta cárcel emocional, podamos verdaderamente experimentar la libertad de Cristo, porque Él ya lo pagó por nosotras. El segundo punto es renueva tu mente en Cristo. Romanos 12 del 1 al 2 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Me encanta Romanos 12 del 1 al 2. Porque aquí nos está diciendo que es necesario renovarnos. Y yo creo que a todas nosotras nos encantan los cambios, ¿no? Cuando haces cambio de guardarropa, cuando haces cambio y cosas nuevas, nos apasiona. Es algo que es muy padre estrenar. ¿Cuánto más renovarnos espiritualmente? Renovar nuestra mente. Hace mucho cuando estaba más chica, porque sigo chica, pero mi mamá nos hizo leer el libro que se llama El campo de batalla de la mente. Creo que y yo teníamos, yo creo que 12 años, estábamos muy chiquitas, pero nos hacía que pusiéramos un resumen de cada capítulo en nuestra puerta para recordar que sí, nuestra mente es un campo de batalla. Y el enemigo lo sabe. Por eso me encanta cómo la palabra de Dios, cuando habla acerca de la armadura de Dios, dice que nos pongamos el casco de la salvación, que tiene que ver con recordar la obra de Jesús. Porque cuando recordamos la obra de Jesús, cuando nuestra mente está llena de la obra de Jesús, del sacrificio de Jesús, ¿qué va a pasar? Ningún dardo del enemigo va a poder penetrar. Pero eso tiene que ver con esa identidad clara que tenemos de quiénes somos en Cristo, de la salvación de Cristo por nosotras. ¿Y qué tiene que ver con esa parte de salvación? Tiene que ver con que Jesús pagó lo que a ti y a mí nos correspondía pagar. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere venir a atacar? Quiere venirnos a traer y recordar todo lo malo que hacemos, ¿no? El enemigo siempre va a querer venir a escarbar en el pasado, va a querer venir a sacar la basura, va a querer venir a sacar lo que estorba. Y si tú y yo en lo físico no sacamos no buscamos en la basura cosas, ¿por qué le permitimos al enemigo estos engaños y esas voces que quieren venir a distorsionar la manera en la que nos vemos en Cristo? Ahora, la luz verdadera de Cristo renueva nuestra vida, nuestra mente, nos cambia por completo. Y esto que te decía es como, pensemos que o sea, nuestro cuerpo físico, ¿no? O sea, viendo desde una manera física. Cada que nosotros le permitimos al enemigo recordarnos pasado, pecado, todas esas cosas, se vuelve un tatuaje. Por eso acá creo que te ponía la imagen, es un tatuaje, no sé si lo pueden ver, es un tatuaje. Entonces, cada que nosotros le permitimos al enemigo que él nos traiga condenación, lo que nosotros estamos haciendo es estamos marcando nuestra vida, ¿no? Y a lo mejor puede que haya marcas muy grandes de cosas que hayamos hecho, marcas pequeñas de algo que nos lastimó, y de repente nos convertimos en personas totalmente tatuadas y ahí estamos mostrando, ¿no? Así vamos caminando y enseñando todas nuestras heridas, ¿no? Estamos, porque el tatuaje es una herida, ciertamente, sí, no sé si sabes eso, pero pues para que se marque tu piel tiene que haber una herida, y entonces ahí vamos caminando
mostrando las heridas casi casi hasta con orgullo, ¿no? Así de, es que, o sea, es que yo hice esto, ¿no? Y a veces estamos cargando cosas que el enemigo ha permitido utilizar este terreno para marcar nuestras vidas. Pero yo te quiero hablar un poco ahora del proceso o lo que pasa físicamente cuando se quita un tatuaje, porque no sé si también sabías, pero hay un proceso también para quitar los tatuajes. Y este proceso equivale a lo siguiente, que es un láser, que es un rayo de luz de alta intensidad. Y no sé si alguien se ha hecho depilación láser, ¿sabe? O porque yo pienso que se parece mucho a esa sensación, pero quema tu piel, ¿no? O sea, si algo se siente es como un golpe que quema tu piel o un peeling, ¿no? Se siente ese láser que viene y penetra y que entra a tus células y va a haber una transformación. Ahora, ¿qué pasa con el láser en este caso al quitar un tatuaje? Dice que rompe los colores del pigmento. Cuando el rayo de luz rompe las partículas de la tinta, los glóbulos blancos de la sangre absorben estos diminutos trocitos y los transportan al riñón, donde finalmente son expulsados del cuerpo y en otras palabras, pues se deshace, se va deshaciendo y así va, o sea, va pasando lo mismo. Cada que penetra el rayo láser, lo que hace es los glóbulos van a querer defender y van a empezar a expulsar la tinta hasta que llega un proceso que ya no se ve el tatuaje. Entonces, el tatuaje se elimina mediante la luz que viene del exterior y la sangre que está en el interior. Entonces, vamos a ver un poco acerca de este versículo y nos vamos a ir a Proverbios 16:6, que dice, con misericordia y verdad se expía la culpa y con temor del Señor el hombre se aparta del mal. Y aquí vamos a ir a la misericordia es la sangre y la verdad es el láser. Entonces, si lo vemos así, es algo para el espiritual, todo es espiritual. Entonces, por eso te estoy hablando de este proceso del tatuaje, ¿no? O sea, si nosotros le permitimos al enemigo que nos recuerde y nosotras mismas nos creemos los engaños del enemigo de no puedes, híjole, es que eres una pecadora, es que has fallado, es que no te has dado cuenta que los resultados de lo que vives es porque tú permitiste esto y lo otro, estamos permitiendo que el enemigo nos marque. La única manera de quitar un tatuaje tiene que ver con este proceso. Entonces, la misericordia es la sangre y la verdad es el láser. Ese es el láser que viene a quitar todo. Entonces se necesita el láser para que venga la luz y a través de que viene la luz, expone la luz y la sangre del cordero que viene a purificar y a quitar esa condena. Entonces, debemos dejar atrás nuestro pasado, renovando nuestra mente mediante la luz de la palabra y la sangre de Cristo. Este es nuestro llamado. A lo mejor sí hay una carga que tú llevas cargando por tiempo y le has permitido al enemigo que te traiga condenación, le has permitido que te traiga ansiedad y le has permitido tanto terreno. Pero hoy te quiero decir, la respuesta no está en el psicólogo, no está en el psiquiátrico, no está en las medicinas, no está en la meditación, porque hoy el mundo nos va a querer llenar de soluciones alternas que no van a resolver absolutamente nada, que a lo mejor van a aparentar que resolvieron algo, pero verdaderamente no llegaron hasta la raíz y no hubo una transformación. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos movemos en nuestra transformación? La palabra de Dios nos va a apuntar a la verdad de Cristo. La única manera de ser sano es a través de la verdad de Cristo. Y tenemos el mejor manual que es la palabra de Dios. Por eso tú y yo debemos verdaderamente ser intencionales con buscar nuestro tiempo con la palabra de Dios. O sea, ayer me encantó la palabra del pastor Emi y te quiero invitar a que la puedas escuchar, que no se apague el fuego, tiene que ver con esa decisión personal de buscar a Cristo todos los días. Por eso te decía, el enemigo nos va a querer llenar de, escucha esto en YouTube, ve esto, y puras cosas que no van a solucionar absolutamente nada, que solamente le van a poner un parche a la herida, pero que no va a haber una verdadera solución. Cuando la solución verdaderamente está a través de poner nuestros ojos en Jesús, buscarlo a través de su palabra, el Espíritu Santo se va a revelar la obra de Jesús. No necesitamos nada más. O sea, hoy leíamos, ¿no? Hoy leíamos en Juan, ¿no? Que dice, reciban al que voy a enviar. ¿Y a quién envió Jesús? Al Espíritu Santo.
Hoy la persona del Espíritu Santo nos quiere revelar a Jesús para que nosotras podamos ser transformadas a través de su verdad y la sangre de Cristo venga a quitar cualquier condenación, cualquier raíz de cualquier cosa que, oye, que nosotros le habíamos permitido al enemigo consciente o inconscientemente poner en nuestras vidas. Si Dios ya nos perdonó por medio de la sangre de Cristo y con su palabra establece su verdad en nosotros, debemos comenzar a perdonarlo, a perdonarnos a nosotras mismas. El no perdonarnos a nosotras mismas es caminar en orgullo. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos decir, es que no sé si se me hace muy fácil perdonar a la persona que tengo al lado, pero verdaderamente no le estaríamos perdonando porque no hemos experimentado primero el perdón verdadero, ¿no? Porque, y cuando no experimentamos el perdón verdadero, porque decimos, híjole, es que mi pecado es tan grande, estamos caminando en orgullo, porque Jesús dice, yo ya te perdoné. Y debemos dejar a un lado el orgullo para poder verdaderamente experimentar el perdón de Jesús. El pasado, los errores, el pecado se sana al exponer nuestras vidas a la luz y a la verdad de Jesús. Que al exponer nuestra vida a la verdad de Jesús, vamos a perdonar todo lo que pudimos haber hecho, vamos a perdonar también a las personas que nos lastimaron y vamos a poder seguir adelante en Cristo. Sí, los buenos hábitos duelen, pero no duelen porque lastiman, sino porque hay un beneficio mayor. Por eso te decía lo del ejercicio. O sea, claro que hay un dolor físico, pero el beneficio es mayor. Entonces es momento de que verdaderamente expongamos nuestras vidas. Este tratar de el Espíritu Santo para con nosotras, así como te quita un tatuaje que dicen que sí es doloroso, pero trae un resultado mayor. Y ese resultado es que produce vida. ¿Por qué? Porque estamos llamadas a caminar de muerte a vida. Ya no más enfocadas en el pecado, sino en Cristo. Ahora, el tercer punto, que son solamente tres, entonces si recordamos es, sal de la jaula espiritual, renueva tu mente en Cristo, y el tercero es, rinde tu vergüenza, tu carga a los pies de Jesús. Rinde tu vergüenza, tu carga, toda la culpa que puedas estar trayendo, todo lo que traigas de condenación en ti, ríndela a Jesús. Por eso empezaba con, hay un hijo pródigo en ti y en mí. Si recordamos un poco la historia del hijo pródigo, por eso te decía que no la vamos a leer, pero la vamos a ir resumiendo y recordando un poco. Pero el hijo pródigo básicamente lo que hace es que el padre en vida le dice, papá, venga, dame la herencia, ¿no? O sea, yo quiero la herencia. Y el padre le da la herencia y el hijo pródigo se va y hace lo que quiere, gasta en alcohol, en fiestas, y hoy lo podemos ver, pues a lo mejor se fue a todo lo mundano que podamos imaginar que hoy vemos que está mal. Yo creo que así fue el hijo pródigo. O sea, él despreció lo que había en su casa, toda la plenitud que había en casa de su padre, para ir literal o sea, mendigarle al mundo y gastar toda su riqueza en pura tontería. Pero te quiero que te pongas un poco en el lugar del hijo pródigo porque nos representa. Después de haber gastado todo, de haber pecado, de haber fallado, de haber experimentado hambre, dice que incluso, o sea, hasta comió la comida de los cerdos, dice que siente esa necesidad de regresar a casa. O sea, hubo esa necesidad de regresar a casa. Pero imagínate el hijo pródigo en ese momento, seguramente sentía una culpa, una vergüenza de, híjole, voy a regresar con mi padre, híjole, me gasté todo, fallé, o sea, estoy mal, voy a regresar hasta de trabajador de mi padre. Prefiero trabajarle a mi padre o sea, que estar viviendo lo que vivo ahora. Él no sabía lo que le iba a pasar, pero te quiero hablar un poco de qué es lo que le podía pasar, porque si nosotros leemos la palabra de Dios, también podemos encontrar muchas historias también dentro de ella. Y lo que puede pasar en esta época es que se le llama la ceremonia del Quesasta en la tradición judía. ¿Y qué es esto, no? Porque yo también cuando lo leí dije, no tengo ni idea de qué es, pero seguramente cuando Jesús estaba enseñando esto a todos los judíos de su época, ellos se pudieron ver muy identificados porque es una tradición que ocurría en esa época y que seguramente sigue ocurriendo hasta ahora, pero tiene que ver con aquella persona que niega a Dios
niega a su padre y a su madre y se va de su casa para irse con los gentiles y hacer todo lo que está mal. Pero ¿qué pasa con esta ceremonia de Quesasa? Dice que es muestra pública de vergüenza. Y dice que los ancianos tomaban un cuenco de barro sobre el ofensor, que quiere decir que era este hijo pródigo que estaba saliendo de la casa de su padre, lo vertían en los pies del ofensor y dice que esta tradición cortaba oficialmente al ofensor de su familia, de su comunidad y de su fe. Tras romper el cuenco en pedazos, los ancianos avergonzaban al hombre o a la mujer, a los ofensores, con palabras como has roto el corazón de tu padre, has quebrantado la ley de Dios, y si vuelves, te lapidaremos. O sea, si regresas, te vamos a matar. Entonces, no sé si estás entendiendo un poco, a lo mejor el hijo pródigo, en este caso, entendiendo esta ceremonia de Quesasa, porque esto fue lo que ocurrió con él, que él despreció todo lo que tenía en casa de su padre, despreció a su pueblo, despreció a Dios, despreció absolutamente todo. Había una vergüenza en él, pero ciertamente él también sabía que al regresar, si se lo encontraban los ancianos, si se lo encontraban los fariseos, si se lo encontraban, ¿qué le iban a hacer al hijo pródigo? Lo iban a matar, o sea, lo iban a apedrear, o sea, si bien salía iba a acabar totalmente lastimado y él sabía esto, pero él prefería regresar con tal de experimentar, aunque fuera este maltrato, estos golpes, él prefería a seguir estando en esa situación en la que estaba. Pero esta historia nos enseña mucho, porque también el padre sabía lo que le podía pasar a su hijo si regresaba. El padre también sabía lo que le podía pasar a su hijo si regresaba. Por eso te digo, hay un hijo pródigo en ti y en mí. Porque ciertamente tú y yo pecamos, erramos del blanco, nos salimos del propósito y del llamado de Dios, no merecíamos absolutamente nada. Pero ¿qué pasó aquí? O sea, yo no sé, pero yo pensando en esta historia, yo creo que a lo mejor el padre sabía que su hijo iba a regresar porque él oraba, él pedía a Dios, y él yo creo que siempre se asomaba, porque dice que el primero que vio al hijo pródigo, ¿quién fue? No fueron los ancianos, no fue nadie más de la comunidad, sino que fue el padre el que lo vio. No fueron los siervos, no fue absolutamente nada. Entonces yo no sé si el padre estaba totalmente prestando atención todo el tiempo a su ventana, a su puerta, si iba a llegar el hijo. Pero cuando lo vio llegar, ¿qué pasó con él? ¿Qué hizo el padre? Dice que corrió. Ahora, también en la tradición judía, un padre no podría correr, no podía correr. Alguien con demasiado dinero era totalmente mal visto que corriera hacia alguien. Era algo que era despreciable porque era alguien que tenía un alto rango. Al padre le valió su alto rango, le valió si lo veían como, pero él dijo, yo voy a correr por mi hijo porque yo no voy a permitir que los ancianos vengan y lo maten. Yo lo voy a cubrir. Y esta historia también nos enseña mucho, porque también dice que seguramente al correr ellos usaban túnicas y seguramente tuvo que alzar su túnica para poder correr y así descubrió también sus piernas. Eso también era vergüenza. Pero al padre no le importó con tal de ver a su hijo regresando a casa. ¿Y qué pasó cuando lo volvió a recibir? Le quitó la afrenta, lo vistió de nuevo, le puso su anillo, lo besó, lo vistió de gracia, lo vistió de misericordia. El padre corrió a su hijo. Y por eso te digo que esta historia nos representa a ti y a mí. ¿Por qué? Porque si tú te pudiste sentir identificada como yo me sentí identificada al leerlo o al estudiar esta parte, nosotras merecíamos la muerte, nosotras no merecíamos absolutamente nada. O sea, pero Jesús estableció ese voy a correr a revestir a mi hija. ¿Por qué? Porque es necesario, porque la amo, porque necesito estar con ella. A ver, el hijo no puede volver a casa si no es por el padre. La religión señala tu pecado, menea su dedo y te dice eres una vergüenza. Mientras Jesús, segundo, mientras Jesús te da la bienvenida con los brazos abiertos y dice, no, la vergüenza es mía. Él toma tu culpa y tu vergüenza y la pone sobre sí mismo.
Esto es lo que hace Jesús por nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El hijo pródigo echa su carga delante del Padre y el Padre lo reviste. Dios anhela restaurarnos en Cristo. Él quiere y anhela ofrecernos el anillo de aceptación, reconciliarnos con su reino. Quiere que nos sentemos en su mesa. ¿Sabes? El hijo pródigo tenía todo para decir, la culpa es mía, no lo merezco, pero él aceptó que el Padre lo volviera a sentar en su mesa. Isaías 61:7 dice, en vez de su vergüenza tendrán doble porción, y en vez de humillación, ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. O sea, esta historia nos revela tanto porque por eso es necesario que también nos perdonemos. ¿Por qué? Porque Jesús nos perdonó. Y dejar de permitir esa condena y esa culpa, porque el Padre corre delante de nosotras. Y cierro con esto. Una vez que nos aferramos a la verdad de la gracia, esta no solo nos capacita para perdonar y amar, sino que también nos impulsa a perdonar y amar a otros como Jesús nos ama y perdonarnos a nosotros mismos. Para recibir el milagro es necesario aprender a amar y perdonar en medio de una gran dificultad, así como el Padre lo hace con nosotros. Nuestro linaje es Cristo. Tenemos la sangre del campeón corriendo en nuestras venas. Somos vencedoras por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. ¿Sabes? Todo este capítulo, esta serie del día de hoy, o sea, todo lo que el Espíritu Santo quiere hablar hoy en nuestras vidas y en nuestros corazones es, fuimos compradas por sangre. Yo te decía que leíamos en Proverbios, lo que pensamos de nosotras mismas, a eso vamos a ir direccionadas. Valemos la sangre del campeón. La sangre del campeón corre en nuestras venas. O sea, esto es impresionante y quiero cerrar con esto, pero si nosotros vemos estos caballos de carreras que tienen esta sangre totalmente que va delante de ellos, o sea, hay un estudio que dice que puede costar mucho, $500,000 el cruzar una hembra con un macho que tiene esta sangre de campeón en sus venas para dar a vida a otro caballo que corra. Y el caballo que corre, al principio cuando nace no tiene ni idea dónde va, dice, hasta huele feo porque, o sea, no tenía, pero su sangre, en su sangre hay sangre de campeón. ¿Sabes? En nuestra sangre está la sangre del campeón. Pero tenemos que hoy comenzar a correr la vida, correr esta carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús. Y esto tiene que ver con dejar de ver nuestro pasado, dejar de ver lo que nos hicieron, lo que nos ha lastimado, para avanzar en Cristo. De nuevo, no tiene que ver con cuántos cursos tomamos de sanidad emocional, sanidad del dolor, tiene que ver con cuánto más me enfoco en la persona de Cristo. Porque cuando la persona de Cristo se nos revela en nuestras vidas, su luz resplandece en nosotras, quitando por completo todo lo que estorba. Hoy es momento. Y para recibir ese milagro de sanidad, ese milagro de libertad, ese milagro, es necesario que podamos recibir el amor de Cristo, amar como Cristo nos ama, perdonar esa gran dificultad, perdonar así como el Padre lo hizo por nosotros. Porque nosotros somos el hijo pródigo. Y si no, hoy no estamos perdonando a alguien, si hoy no estamos amando a alguien, es porque necesitamos seguir menguando nuestra carne. De nuevo, en nuestras fuerzas va a ser difícil, pero los buenos hábitos se construyen cuando nosotras menguamos a nuestra carne, porque la carne siempre va a tender a lo malo. Menguar a nuestra carne va a producir ese resplendor de Cristo y eso es a lo que tú y yo estamos llamadas el día de hoy. Y amada, te voy a invitar a que podamos cerrar este tiempo en oración y te invito a que tú puedas ahí hablar con el Espíritu Santo y decirle, papá, cuántas gracias te damos por tu correr a nuestro encuentro, por entregar, Jesús, tu vida por nosotras.
Gracias por no escatimar absolutamente nada, porque tú entregaste tu sangre, entregaste tu vida por amor, porque hoy somos entendidas que por medio de la sangre del Cordero somos totalmente sanas, restauradas, libertadas. Ya no queremos más caminar en los engaños del enemigo. Hoy rendimos nuestra voluntad, rendimos nuestra mente, rendimos absolutamente todo. Recibimos tu perdón y te agradecemos, Jesús. Y hoy te decimos delante de ti, con nuestro corazón humillado, que hoy nos perdonamos también de cualquier ofensa que hayamos cometido, de cualquier culpa, de cualquier condenación, de cualquier rastro de cosas contrarias a tu propósito. Te pedimos perdón por haberte lastimado, pero hoy también, Jesús, te decimos que hoy queremos caminar en tu diseño perfecto, sentarnos a la mesa porque tú no nos condenas, pero hoy también sabemos que tu misericordia no cancela tu santidad y hoy queremos menguar a nuestra carne para que tú brilles en nosotras, menguar a nuestros sueños, menguar a nuestra vida, menguar a todos nuestros deseos, porque sin ti no podemos, pero contigo lo podemos todo, Jesús. Hoy rendimos nuestras vidas por completo y te decimos gracias porque hoy podemos experimentar tu vida en nosotras. Gracias porque podemos experimentar tu perdón, tu sanidad, tu restauración. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.